El documental del que quiero hablar en este vídeo es Hasta que la locura nos separe, pero para que entendáis por qué este documental es tan bueno, quiero hablaros primero de una de las mejores películas de la historia, Satan Tango. Satan Tango es una película húngara del 1994, dirigida por Béla Tarr. Con una duración de 7 horas y media, Satan Tango relata los problemas de unos granjeros en los años de la Hungría postcomunista. Y a pesar de su enorme duración, no pasa mucho. Mejor vedlo vosotros mismos. El vídeo se está reproduciendo como a 20 por. He comprimido esta película con la duración de una jornada laboral a tiempo completo a 4 minutos y ya podéis ver que no pasa casi nada. Esto es Satan Tango. 8 horas en este paisaje infernal de la Hungría profunda, con escaso diálogo y muy poca trama. ¿Por qué esta película es considerada una de las mejores obras que ha dado el séptimo arte? Porque consigue que sientas la miseria que se pasó en ese espacio-tiempo, y lo hace de una forma muy sencilla pero tremendamente efectiva, simplemente enseñándote las situaciones tal y como sucedieron. Aunque no sea un contenido fácil de consumir, retrata las penurias de esa época de una forma extremadamente visceral, y por eso es reconocida como una obra maestra, por muy aburrida que puede resultar. Menciono esta película porque considero que Hasta que la locura nos separe hace algo muy similar. Hasta que la locura nos separe es un documental dirigido por Wang Bing, director de documentales conocido por su enfoque en temas sociales, sobre todo por exponer los efectos del régimen comunista chino en la vida cotidiana de las personas, un tema muy delicado en China. En sus documentales ha mostrado lo que pasa en los campos de reeducación en la frontera entre China y Myanmar o en áreas industriales en declive. Para este trabajo relacionado con la salud mental he escogido uno de sus mejores documentales. Hasta que la locura nos separe. En Hasta que la locura nos separe, Wang Bing graba una aislada y menesterosa institución mental en el suroeste de China, en la provincia de Yunnan, una de las zonas más pobres del país. Wang Bing, el director, grabó todo el documental en dicho psiquiátrico. Todo lo que se ve en el documental es 100% real. En esta institución mental se hospedan más de 200 pacientes, todos ingresados en contra de su voluntad. Algunos fueron forzados por familiares, algunos fueron condenados por un jurado. Los pacientes violentos y los no violentos se alojan juntos, y eso crea un ambiente muy peculiar en el que personas ingresadas por haber cometido múltiples asesinatos conviven con gente que solo sufrió un colapso mental o exhibió un comportamiento aberrante, tal como devoción a la religión muy intensa u oposición hacia el gobierno. Incluso hay casos en los que ingresan a personas solo por tener una discapacidad, ser abandonados o ser incapaces de comunicarse o valerse por sí mismos. Hasta que la locura nos separe es un documental muy atípico, porque no tiene música, no tiene narración y tampoco tiene una historia como tal. El documental se limita a grabar el día a día de los pacientes y mostrarlo. Simplemente graba la situación que quiere denunciar y la enseña al mundo, como ha hecho Wang Bing con sus otros documentales y como hace Béla Tarr en Satan Tango, aunque sea una película. A pesar de ser una forma poco común de tratar un tema, resulta muy efectivo para el objetivo que tiene el director con esta cinta. El documental expone el precario estado del psiquiátrico y lo hace solamente mostrando las grabaciones del recinto y del comportamiento de los pacientes. No necesita un locutor explicando una situación o a un presentador hablando a la cámara y diciendo directamente el mensaje que el director quiere transmitir, porque las imágenes del documental hablan por sí solas. Las imágenes de Hasta que la locura nos separe demuestran cómo la institución mental en cuestión se asemeja más a una cárcel en la que le dan pastillas a los reclusos que a un lugar cuyo propósito es mejorar el estado mental de sus pacientes. De hecho, es justo al revés. Todos los pacientes que pasan por ese psiquiátrico acaban mentalmente peor de lo que ya estaban. Esto se debe a que el ecosistema que se ha creado en el psiquiátrico no ayuda. A todas horas se escuchan sollozos o risas maniáticas, o ambas. Los pacientes viven hacinados, algunos incluso tienen que compartir literas debido a que el psiquiátrico no da abasto a tantos pacientes. El hospital psiquiátrico no tiene servicio de limpieza, pero algunos pacientes estropean todavía más las instalaciones al orinar y defecar por los pasillos. A lo largo del reportaje, el equipo médico es mencionado por los pacientes, pero en ningún momento aparece ningún doctor. Esto está hecho adrede para mostrar la incompetencia e ignorancia de dicho equipo médico. Además, este hospital no recibe ninguna subvención o ayuda del gobierno, y las familias que ingresan a los pacientes también son demasiado pobres para pagarles un tratamiento decente, y justo por eso el psiquiátrico se encuentra tan demacrado. Entre los muchos reclusos que aparecen en Hasta que la locura nos separe,
El que me causó mayor impresión fue un paciente que lleva 5 años internado, pero que nadie sabe nada de él porque es mudo. Nadie tiene manera de comunicarse con él, además de que los reclusos tampoco tienen gran interés en saber quién es y tampoco tienen intención de ayudarlo. Lo llaman el mudo porque nadie sabe su nombre. A mi interpretación del documental, el mudo funciona como una sinécdoque de cómo se tratan los pacientes en este hospital psiquiátrico. Nadie sabe por qué está allí, pero no recibe la ayuda que necesita porque a nadie quiere ayudarlo y a nadie le importa. Aunque el psiquiátrico se autoproclama como una institución que se dedica a mejorar la salud mental de sus pacientes, este psiquiátrico está más cercano a un vertedero de la sociedad, a un purgatorio humano. Quiero hacer hincapié en que Hasta que la locura nos separe no es una crítica del psiquiátrico en el que se ha grabado el documental, sino a todos los psiquiátricos que hay en China que compartan las mismas condiciones. De hecho, en ningún momento del documental aparece el nombre del psiquiátrico, y esto está hecho a propósito para que no se confunda una crítica general a este tipo de instituciones con una crítica a este psiquiátrico en específico, porque hay numerosos psiquiátricos en China que se encuentran en las mismas condiciones que el que aparece en el documental, y el que vemos en Hasta que la locura nos separe podría ser cualquiera de ellos. Como podréis notar, y esto es algo recurrente en la filmografía de Wang Bing, el documental tiene cierta crítica social hacia el gobierno chino por permitir que este tipo de psiquiátricos existan y no dar ayudas a estas instituciones y familias que claramente lo necesitan. Una de las críticas más repetidas sobre este documental es su duración. Hasta que la locura nos separe dura aproximadamente 4 horas, y la mayoría de sus escenas dan la sensación de que no pasa nada, como en la escena de 5 minutos de alguien limpiando los pies a un preso, o a una escena de 15 minutos de un recluso gritando al personal del hospital y pidiendo que lo lleven a casa. Para tocar este punto, quiero regresar a Satantango. Al igual que en Hasta que la locura nos separe, el elemento más criticado de la película es su duración. Cosa que entiendo, son 8 horacas en las que además no pasa casi nada. Pero hay algo que la gente suele ignorar sobre esto. El mismo Béla Tarr ha dicho que la película está pensada para que se vea sin interrupciones y en un cine. Béla Tarr quiere que se vea así para que el espectador sienta en sus propias carnes la miseria y el aburrimiento tan insoportable que tenían que sentir los residentes de ese pueblo. Y en este caso, Wang Bing ha querido hacer lo mismo. Estas 2 o 3 horas de aburrimiento y vacío es lo que tienen que soportar los reclusos todo el día, todos los días. La cinta está hecha de esta manera para que el espectador sienta una pizca de aburrimiento que los reclusos tienen que soportar cada día y que van a tener que soportar por el resto de sus vidas. Yo, personalmente, solo doy gracias a Wang Bing por hacerla durar 4 horas y no 8 como Béla Tarr. Y sinceramente, tampoco me parece que de todas estas 4 horas sea todo aburridísimo. Me parece sumamente interesante como una institución mental cuyo principal propósito es mejorar la salud mental de sus pacientes, no solo fracasa estrepitosamente en lograrlo teniendo un 0% de pacientes rehabilitados, sino que esa misma institución imposibilita a sus pacientes de alcanzar cualquier tipo de bienestar. Todos los tratamientos sociales, mentales y sanitarios que Hasta que la locura nos separe expone para alcanzar el bienestar son completamente disfuncionales. El método que tiene el psiquiátrico para mejorar la salud mental de sus pacientes es darle una habitación con la que van a compartir con mínimo 10 desequilibrados mentales más, darles a todos la misma medicación y tenerlos encerrados ahí hasta el día de su muerte. Resulta irónico, pero lo que más ayuda a los reclusos a mantener la escasa cordura que les queda es hablar e interactuar entre ellos. Aunque en algunos casos puede ser más perjudicante, ya que una mala compañía en esa situación puede arruinarte la vida todavía más, los pacientes habían sido ayudados mucho más por los otros pacientes que por la propia institución mental. Una vida social activa puede mejorar mucho la salud mental de una persona, y este es el caso para bastantes pacientes. El único aspecto positivo que tiene este psiquiátrico ni siquiera es gracias a la institución.